Buenos días, señoras y señores diputados. Damos comienzo a la sesión número 8 de la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica de 24 de julio de 2013. Ruego, por favor, al señor secretario de la Comisión, don Miguel Cantero Calvo, de lectura al orden del día. Gracias, señora presidenta. Orden del día de la Comisión No Permanente de Estudios de la Deuda Histórica, día 24 de julio de 2013. Primero, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Segundo, comparecencias de otras entidades o personas. Concretamente, comparecencia de don José Luis Gurría Gascón, catedrático de la Universidad de Extremadura, a los efectos de exponer ante la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica su valoración sobre los déficits en infraestructura de Extremadura a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. No hay más, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. En primer lugar, el primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Sus señorías han recibido el acta. Si no hay ninguna objeción a la misma, entiende esta presidencia que se aprueba por asentimiento y unanimidad de todos los presentes. Pasamos al punto segundo del orden del día, comparecencias de otras personas o entidades, en este caso de don José Luis Gurría Gascón, catedrático de la Universidad de Extremadura, a los efectos de exponer ante la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica su valoración sobre los déficits en infraestructuras de Extremadura a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de esta comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Comparecencia que fue aprobada por unanimidad de los tres grupos parlamentarios que conforman esta comisión. Me gustaría dar, en primer lugar, la bienvenida a esta comisión al señor Gurría Gascón, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Extremadura, y agradecerle su presencia en esta comisión. Informarle asimismo de que, en primer lugar, intervendrá el grupo parlamentario solicitante de su comparecencia, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Dispondrá a continuación usted de un turno máximo de 15 minutos para la exposición ante esta comisión. A continuación intervendrán de menor a mayor los portavoces de los tres grupos parlamentarios durante un tiempo máximo de 10 minutos y para cerrar el debate dispondrá usted de un nuevo turno de 10 minutos para contestar o aclarar las preguntas que le dirijan los portavoces de los grupos parlamentarios. ¿Ha comprendido usted la dinámica de la comisión? De acuerdo. Pues entonces, en primer lugar, tiene la palabra doña Ascensión Murillo como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista para explicar los motivos que han causado su comparecencia. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras diputadas, señores diputados. En primer lugar, dar la bienvenida y agradecer la presencia de don José Luis Gurría Gascón, que manifestó desde el primer momento su plena disposición a colaborar con esta comisión de estudios para ayudar al Gobierno de la Junta de Extremadura, en definitiva, a reclamar lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo con diferentes gobiernos, que es que a Extremadura se la resarza por déficit y por un atraso secular, con unas inversiones extraordinarias, que es lo que hemos venido a denominar deuda histórica. Tal como ha leído la señora presidenta, esta es la octava sesión de esta comisión de estudios. Por aquí han pasado agentes económicos, agentes sociales, por aquí hemos tenido la ocasión de escuchar a expertos que nos han hablado de los déficits en educación, en sanidad, y nos parecía que era muy importante traer aquí a alguien que fuera una persona experta en infraestructuras, fundamentalmente lo que denominamos infraestructuras productivas, porque entendemos que efectivamente en este sentido Extremadura tiene unos déficits que sabemos que es difícil la monetarización de los mismos, pero nadie mejor que una persona como usted con su trayectoria para al menos alumbrar los trabajos y ayudar en el estudio de esta comisión para, como digo, en definitiva, conseguir el objetivo que perseguimos, que no es otro que el de coadyuvar con el Gobierno de la Junta de Extremadura para que en esas negociaciones se consiga lo mejor para nuestra comunidad autónoma. Don José Luis, a mí me gustaría, como un grupo proponente de su comparecencia, hacer
dar lectura a cuál es su trayectoria para que todo el mundo comprenda que efectivamente usted es la persona más idónea para que nos hable de las infraestructuras en nuestra comunidad autónoma. Don José Luis Gurría Gascón es doctor y catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Extremadura. Es director del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio durante ya más de 10 años. Su investigación se ha centrado básicamente en desarrollo rural, demografía y nuevas tecnologías de la información geográfica. Director del Programa de Doctorado de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio durante 12 años. Autor o colaborador en más de 30 libros, artículos, proyectos de investigación. Ha participado en decenas de congresos y en la actualidad es vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales, entre otros muchos méritos y entre otros muchos cargos que tienen que ver con la ordenación del territorio y la geografía humana. Como digo, bienvenido, muchas gracias por su disposición y a partir de este momento estamos deseando escuchar todo lo que nos pueda aportar. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación tiene la palabra el señor Gurría Gascón por tiempo máximo de 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a todos por esta oportunidad que me brindan. Que sean conscientes que desde la Universidad de Extremadura estaremos siempre dispuestos a participar en cualquier iniciativa para mejorar el nivel de vida y el desarrollo socioeconómico de la región. En este sentido, por lo tanto, si podemos contribuir y en cualquier momento que sea, pues encantador de poder hacerlo, ¿no? Bueno, entrando entonces en este breve tiempo en el tema que nos trae, que son los déficits en infraestructura, yo quería empezar haciendo una pequeña reflexión, introducción, en el sentido de que después de haber leído otras comparecencias y algún otro trabajo de esta comisión, quizá se están centrando excesivamente en las infraestructuras, que indudablemente son necesarias para el desarrollo socioeconómico, ¿no? Pero existen otros déficits que yo creo que la Comisión, o por lo menos yo lo voy a dejar encima de la mesa y que la Comisión ya decida. No descubro nada si hablo del secular atraso socioeconómico de Extremadura y en este sentido las infraestructuras tienen mucho que ver. Tendríamos, por lo tanto, que retroceder muchos siglos para dar explicación a este secular atraso socioeconómico, pero bueno, no es el tema. Vamos a ver cuándo este atraso socioeconómico alcanza su punto álgido, que tiene lugar en relación con esta fecha que se discute aquí también, de cuándo partir o no partir, si del 83, desde cuándo, ¿no? Entonces, este atraso socioeconómico alcanza su punto culminante, ahora veremos algún gráfico, en torno a mediados del siglo pasado y veremos por qué. Lo que es evidente es que ese atraso es consecuencia de un persistente desequilibrio entre la población y los recursos disponibles. Aquí tenemos un primer gráfico, no sé si se ve bien desde todos los sitios o no. Está ahí abajo, sí. Sí. Bien. En la línea verde tenemos la evolución de la población de Extremadura desde el año 1900. Como se puede ver, en la superior, un caso extremo de Extremadura, que es el caso de las Urdes o de Pino Franqueado, que es un caso muy extremo. La población de Extremadura había vivido más o menos de acuerdo con sus recursos durante siglos, mientras que la población no creció excesivamente. Había una mortalidad catastrófica que era la que regulaba el crecimiento de la población, de tal forma que cuando se acaba esta mortalidad catastrófica, coincidiendo con el comienzo del siglo, se produce un crecimiento de la población sin precedentes para lo que una sociedad arcaica no tiene ni la capacidad técnica, ni los mecanismos, ni los medios de producción para incrementar los recursos al mismo ritmo que estaba creciendo la población. Se genera justamente aquí, en torno a mediados de siglo, el mayor desajuste posible entre población y recursos. La sociedad extremeña reaccionó tarde, intentando, ante el hambre que se estaba pasando, intentó incrementar sus recursos, pero
sin disponer de los medios, pues difícilmente podía conseguirlo. Entonces, es ahí justamente coincidiendo con el Plan de Estabilización Nacional de 1959, que inicia el desarrollismo español. Tenemos el máximo crecimiento, el máximo de población histórico de Extremadura, el máximo desajuste entre población y recursos. Y, evidentemente, la respuesta fue inmediata. La respuesta fue la emigración. Extremadura había crecido un 160% en la primera mitad del siglo XX. En el caso de alguna comarca, el caso extremo de Pino Franqueado, un 220% en tan solo esos 50 o 60 primeros años. Y, evidentemente, el desequilibrio fue brutal. Lo mismo que fue la emigración posterior, de los años 60, coincidiendo con el desarrollismo español. Y ahí es donde viene no solo ese máximo desequilibrio entre población y recursos, sino también, ahora veremos, la gran transformación que se produce en España y también en Extremadura. Mientras fue posible la emigración, veremos que en Extremadura no hay paro, por ejemplo. Pero en cuanto a partir de 1981, incluso antes, a partir del 73, con la crisis económica mundial, desaparecen las oportunidades de emigración, las personas se quedan retenidas en sus lugares de origen, pero pasan a incorporarse a las listas del paro. Aquí tenemos la evolución de la población desde 1950 por rangos de tamaño de municipio. La línea superior es la de las ciudades, que presentan ciudades con más de 30.000 habitantes, presentan un crecimiento ininterrumpido, lo mismo que las poblaciones de 10 a 30.000 habitantes, pero con un crecimiento algo inferior. La línea roja es la media de Extremadura, y como se ve, pues presenta una caída desde 1960 hasta 1981 importante, con una pérdida del 20%, y después una estabilización. Y finalmente las dos líneas inferiores son las de los municipios con más de 5.000 y con menos de 5.000 y con menos de 1.000 habitantes. Las dos son muy paralelas, las dos muestran caída del 60% de la población, y aun a pesar de esto tenemos una población todavía bastante rural en cuanto a que es la región con menor población urbana. Las 19 o 20 ciudades principales de Extremadura no tienen apenas más del 50% de la población. El otro 50% vive en ámbitos rurales. Ya veremos cómo se distribuyen en función de plantear las infraestructuras. Pero, en cualquier caso, también es la única región que no tiene todavía ningún municipio abandonado. Aquí tenemos esta transformación de la que estábamos hablando y que viene a ser paralela con la de España, pero con algunas diferencias. Y aquí viene uno de los grandes problemas que tiene Extremadura, que es una larguísima reconversión espontánea en el sector agrario, no financiada, y este es uno de los déficits fundamentales. Lo mismo que se financió la reconversión industrial, la reconversión agraria nunca se ha financiado, salvo con este subsidio agrario que comienza en el 83 o en el 84, pero que son cosas misérrimas, ¿no? En la parte de abajo, en la columna en blanco, tenemos lo que es el sector agrario. A mediados de siglo y hasta 1960, es decir, hasta que comienza el desarrollismo español, prácticamente en esa década está igual, no hay apenas transformaciones. En el sector agrario vivía cerca de 1 millón de personas en Extremadura, por lo tanto, hay que hablar a mediados de siglo de una región casi exclusivamente rural y agraria. Estas 900.000 personas han ido desapareciendo progresivamente a medida que se ha ido produciendo esta transformación. Todo este descenso del sector agrario en el que nos vamos a centrar, pues a medida que iba descendiendo se iba incrementando el sector de los servicios. Se ha producido, por lo tanto, un proceso de terciarización importante, al igual que ha ocurrido en España, pero lo que ocurre es que, mientras que en España ha habido un proceso de industrialización, en Extremadura no se ha producido. El desarrollismo español concentra todas las inversiones en el Valle del Ebro, País Vasco, Cataluña, Levante y Madrid, mientras que en las regiones del interior lo único que se produce es un éxodo rural masivo. Aquí hay uno de los déficits fundamentales.
una larguísima y agónica reconversión agraria, no reconversión porque no se ha producido la reconversión, sino de forma espontánea, y nunca financiada. Ahora mismo hemos pasado de esas 900.000 personas que vivían del sector agrario pues a poco más de 100.000, pero todavía sigue habiendo excedentes de muy baja cualificación, para las que es muy difícil la absorción por los otros sectores de actividad. Básicamente, como no tenemos apenas el sector industrial, pues en el sector de los servicios, que cada vez exige un empleo más cualificado. Como decía antes, aquí tenemos la evolución del paro en Extremadura. Hasta 1973 prácticamente no hay paro, porque todas las personas, a medida que iban entrando en la edad activa, iban emigrando, y por lo tanto no había paro. El paro comienza con la crisis de 1973 y se proyecta de manera brusca hasta finales de los años 80. Aquí intervienen pues la incorporación de la mujer al mundo laboral, por una parte. Por otra parte, el acceso a la edad activa de generaciones muy numerosas, el reconocimiento del paro agrario a partir del 83-84, que hasta entonces no se reconocía. Todo esto contribuye a la ralentización de los fenómenos emigratorios y el que los activos pues comienzan a retenerse en sus lugares de origen. Bueno, con todos estos problemas, en los años 90 pues se consigue hacer descender el paro considerablemente, pero a partir de 2000 comienza a crecer, y en los últimos años pues ya conocen las cifras, no vamos a entrar, como consecuencia de la crisis. Otra de las cuestiones, además del paro, es la dependencia, la población mayor de 65 años y, lo que es peor, lo que se ha denominado el envejecimiento del envejecimiento, que cada vez tenemos personas más mayores. Es decir, que si la media de esperanza de vida entre las mujeres de ya 86 años, quiere decir que por encima de los 100 ya tenemos muchas personas. Y entonces esto es el envejecimiento del envejecimiento y el coste que esto supone. Es decir, y acabo esta introducción para pasar al tema de las infraestructuras. Entre lo que es el paro y la dependencia del envejecimiento, estos dos elementos están hipotecando cualquier intento de desarrollo socioeconómico de la región. Es decir, para elevar las rentas per cápita y aproximarlas a las medias españolas, ¿cuánto tendrían que ganar las personas activas que están trabajando para conseguir que estas bajas pensiones, estas bajas prestaciones por desempleo, pudieran alcanzar las rentas medias españolas? Tendrían que ganar 4 veces más que la media española para poder equiparar esto. Esto es prácticamente imposible. Por eso las inversiones en Extremadura, del tipo que sean, pues van consiguiendo equipararnos a las medias españolas, pero muy lentamente. Pero es por estos dos hándicaps, por estos dos grandes condicionantes que tenemos, que son el paro y la dependencia del envejecimiento. Por lo tanto, tenemos una población pasiva muy alta, y, consecuentemente, es muy difícil elevar las medias de las rentas per cápita para aproximarlas a las medias españolas. Bueno, esto lo dejo encima de la mesa por si la Comisión considera en algún momento pues tenerlo en cuenta o no. En cuanto a lo que es la estructura territorial, y entrando ya en el tema de las infraestructuras, ahí tenemos las principales ciudades extremeñas que, como se puede ver, se localizan todas, bien en la autovía del Oeste, Madrid-Lisboa, o bien en la autovía de La Plata, salvo arriba a la izquierda, Moraleja y Coria, que son dos ciudades pequeñas, que se van a conectar por autovía también con Plasencia, Navalmoral, uniendo las dos autovías. Y todas las demás, pues prácticamente abajo en el sur, otras dos pequeñas ciudades, Jerez de los Caballeros y Azuaga, de tal forma que la estructura territorial pues se conforma por 3 ciudades en el norte de Cáceres abajo en el sur, 3 ciudades, Badajoz, Mérida, Don Benito, Villanueva, en el norte de Badajoz, de la misma manera, casi de manera simétrica, y Zafra, ya con menor rango urbano,
el sur. Es decir, que la estructura en las dos provincias son tres ciudades más importantes en los dos grandes ejes del regadío y otra en el sur, de manera casi simétrica. Aquí tenemos un mapa de isoaccesibilidad en base a las infraestructuras viarias por carretera. Del ferrocarril prácticamente no, al ferrocarril no voy a hacer ninguna referencia, ferrocarril no tenemos. En cuanto a mercancías, los últimos datos que teníamos era que transportaban el 0,2% del total de mercancías y en pasajeros pues realmente la frecuencia es muy pequeña, no se adapta a los horarios y por lo tanto pues bastante inútil hablar del ferrocarril en estos momentos y en la situación en que está, ¿no? Entonces, considerando la región y aislándola un poco del tráfico posible del paso, lo que sí hay que decir es que Extremadura, como región fronteriza, ha sido un fondo de saco tradicionalmente por las malas relaciones que hemos mantenido con Portugal. Incluso en la época de las dos dictaduras tampoco había contacto entre Madrid y Lisboa y no hay intercambios ni de pasajeros ni de mercancías. Madrid mira a Europa, como es lógico, Lisboa mira a Europa y salen por vías diferentes. Entonces, la frontera portuguesa o hispano-portuguesa ha sido la más histórica de Europa, la más rígida y la más infranqueable, y la frontera tradicionalmente ha actuado de repulsa de las inversiones por la inestabilidad inherente a una línea muy inestable, hasta muy recientemente. En este sentido hay que decir que Extremadura está fuera de todos los circuitos nacionales e internacionales de intercambios de viajeros y de mercancías. En este sentido, las últimas decisiones de política territorial yo creo que son muy negativas para Extremadura y para el Alentejo, en el sentido de que Portugal desvía a la famosa de Lisboa-Porto, desvía el tráfico de pasajeros hacia Europa, Madrid y Europa, partiendo de un punto intermedio entre Lisboa y Oporto. Con lo cual, pues el tren de alta velocidad por Extremadura a Portugal no le interesa, pero tampoco Portugal debería ser el que nos impusiera la política territorial en España, ¿no? Por otra parte, y a nivel de mercancía, pues la desviación del eje 16 hacia el Mediterráneo o hacia el Cantábrico, pues evidentemente tampoco nos está favoreciendo y creo que de nuevo nos quedamos relegados a un fondo de saco, y esto sí es importante, ¿no? Las políticas de los dos países, que indudablemente pues buscarán lo que crean más oportuno, pero históricamente relegan al Alentejo y Extremadura a ser dos fondos de saco prácticamente aislados ahí entre España y Portugal. Esta es la accesibilidad que tenemos en función de las ciudades y de la red de carretera. Tenemos dos núcleos centrales, que son Mérida en primer lugar y Cáceres, más o menos con la mejor accesibilidad. A continuación entraría una segunda orla, que es esa línea en rojo que pone más de un 10%, es decir, habría que invertir para el desplazamiento desde todos los pueblos de Extremadura para el acceso a las ciudades un 10% más de tiempo. En la línea siguiente entraría Badajoz, que a pesar de tener el principal rango urbano de la región, está en una localización muy periférica, pero esto le permite también tener una fuerte atracción sobre parte del territorio portugués. Y, finalmente, las ciudades más periféricas, por su situación y por la red de carreteras, pues serían las tres del norte de la provincia de Cáceres. Aquí, independientemente de la accesibilidad de las ciudades, lo más importante es lo que se queda fuera, que es todo el norte de la provincia de Cáceres, coincidiendo además con una zona de montaña y por lo tanto con recursos naturales más adversos, toda la zona de las Villuercas al este, toda la zona de la Siberia, parte hacia el este de Badajoz, de la campiña de Llerena, parte de la zona fronteriza, a excepción de Badajoz o Olivenza. En fin, todas estas zonas se quedan muy periféricas y muy aisladas. Coincide que son zonas de montaña en buena parte, zonas de frontera,
con las otras limitaciones que tienen, y áreas que están muy distantes hasta no las ciudades en sí mismas, sino las ciudades en cuanto que ofertan, concentran y ofertan servicios, equipamientos, pero sobre todo ofertan actividades, empleo y renta, y contribuyen a la diversificación de estas actividades fuera de un sector agrario que cada vez va más en declive. En consecuencia, la Unión Europea, por ejemplo, está hablando de las ciudades del campo y del papel que tienen que desempeñar las ciudades en el desarrollo rural, y establece una relación que vamos a ver a continuación entre distancia hasta las ciudades y atraso socioeconómico y demografía regresiva. Son estas áreas periféricas las que tienen índices de desarrollo socioeconómico más bajos y las que presentan también, incluso en la actualidad, índices de migración más elevados. Ahí tendríamos las carreteras que utilizaría la población extremeña para acceder a todas las ciudades de la región, a las ciudades principales de la región. Entonces, ahí tenemos el eje de la 630, que aglutinaría cerca del 40% de todos los desplazamientos que se produjeran en la región para el acceso desde todos los municipios hasta las principales ciudades. Tendríamos el eje Badajoz-Mérida-Trujillo también como el segundo eje, y Cáceres-Trujillo como los ejes fundamentales, pero vemos esas áreas más atrasadas, que son las áreas periféricas. Aquí tenemos otro gráfico que acabamos de hacer para un estudio de la OCDE sobre accesibilidad, y aquí hemos hecho alrededor de las 19 ciudades que aparecen con mayor rango, aunque hay algunas que realmente pues, no tienen rango urbano realmente, ¿no? Porque no tienen comercio, no tienen suficientes equipamientos o servicios especializados. Caso, por ejemplo, de Valencia de Alcántara o de Azuaga, ¿no? En cualquier caso, la orla o los circulitos que aparecen en esa tonalidad rojiza, anaranjada, son los 10 kilómetros alrededor de las principales ciudades, y la línea verde, que está unida, no se cierra, para visualizarlo mejor, no se cierran los círculos porque enlazan unos con otros, sería la de los 30 kilómetros hasta las ciudades. Esto significa que pueden tener aproximadamente entre 10 y 20 minutos de desplazamiento. En esta orla de los 30 kilómetros hasta las ciudades se concentra el 89% de la población de Extremadura, lo que quiere decir que tienen bastante buena accesibilidad hasta los principales servicios. Estamos hablando casi del 90% de la población de Extremadura. No tenemos grandes conurbaciones, no tenemos grandes áreas metropolitanas, pero la población ha tendido a concentrarse en aquellos núcleos que están más próximos hasta las ciudades. De hecho, el gráfico que veíamos antes de este proceso de terciarización que se ha producido en la economía extremeña, al igual que en la española, también se produce en los núcleos rurales, pero cuando uno va a los núcleos rurales ve que allí no hay nada de terciarización, de servicios, de comercio, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la población que está inscrita en los núcleos rurales, sin embargo, tiene la profesión que desarrolla en las ciudades. Este gráfico es bastante claro. Tenemos todas esas áreas que veíamos antes, sobre todo en el este y en el norte de Cáceres, parte de la zona fronteriza, que son zonas que están muy alejadas, sobre todo de las actividades del empleo y de la renta, y por lo tanto son las zonas que en este momento presentan mayor atraso socioeconómico, peor accesibilidad, y las que habría que tener posiblemente más en cuenta, aunque realmente tan solo tienen un 11% de la población muy dispersa, con densidades de población que no superan los 8 o 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero terminarán despoblándose posiblemente si no se hace algo. Aquí tenemos dos cuadritos, uno de demografía y otro de estructura económica, en el que se ve perfectamente lo que tienen en las distintas variables demográficas. Por ejemplo, veamos la natalidad
que es la segunda columna. En la natalidad tenemos las ciudades 9,8 y a medida que nos vamos alejando, 7,4, 6,9, 6,5, 6,5. En el caso de la mortalidad es inverso, 9,1, 10, 12, 12,8, 14. Es decir, hay en el crecimiento natural 0,7, las ciudades, menos 3,2, menos 5,6, menos 6,3, menos 7,8. Hay una correlación perfecta entre distancia hasta las ciudades y dinámica demográfica. A mayor distancia a las ciudades, una dinámica demográfica más regresiva. Esta es la accesibilidad. Y en cuanto a la actividad y a la estructura económica, la correspondencia no es similar, porque todos estos habitantes que viven en el radio de los 30 kilómetros, que están muy cerca, por lo tanto, de las ciudades, a menos de 20 minutos de desplazamiento en todos los casos, están viviendo del empleo de las ciudades, fundamentalmente, ¿no? Los programas de desarrollo rural han generado un dinamismo empresarial en sus ámbitos correspondientes de actuación, han generado un dinamismo social, empresarial, pero prácticamente no han conseguido lo que pretendían porque no tienen capacidad para eso y con los recursos que disponen menos todavía. No tienen capacidad para diversificar, como se pretendía, las actividades y el empleo. Bueno, aquí tenemos otras infraestructuras, como el caso de las áreas de salud. No sé qué tiempo me queda, supongo que poco ya. Ha consumido usted ya 25 minutos, 25 en ya, 15, o sea, que ya me he pero pasado. bueno, sí, pero dispone usted pues de ya. otros 5 minutos más para ir concluyendo su primera intervención. 5 minutos, nada más. Sí, efectivamente. Bueno, junto a estas infraestructuras viarias, que a nivel interno, indudablemente, pues facilitan, sobre todo porque la población está muy próxima a las ciudades, facilitan una buena accesibilidad hasta los servicios, los equipamientos y el empleo, sobre todo, diversificando y contribuyendo a diversificar el empleo y las rentas del sector agrario para los habitantes que viven en los ámbitos rurales. Otra infraestructura de las que ya se ha comentado, no sé si puedo añadir algo más. Aquí tenemos las áreas sanitarias que todo el mundo conoce. Son 11 áreas con 8 áreas con 11 hospitales. Aquí tenemos todos los centros sanitarios que existen en la región. Aquí concretamente tenemos las distancias hasta los centros de salud de referencia, es decir, población que está a menos de 15 minutos de los hospitales. Y tenemos 1995 y 2008. Evidentemente, con la construcción de los hospitales que se ha hecho y con la mejora de los mismos, pues la población que está a menos de 15 minutos está en todos los casos prácticamente, o casi en todos los casos, por encima del 80 y en algún caso del 90%. Por lo tanto, la accesibilidad es muy buena, pero porque la población se concentra en las proximidades de esas ciudades. Únicamente el caso de Navalmoral de la Mata, que tiene una población dispersa por los Ibores y las Villuercas, y en el caso de Cáceres, que tiene, como pueden ver, un área excesivamente grande, porque ocupa todo el ancho de la mitad sur de la provincia de Cáceres, y evidentemente desde Valencia de Alcántara hay 100 o 100 y pico kilómetros desde Cedillo, o desde Alía, pues hay otros 120 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, es el área que más grande y la más distante. Lo que ocurre es que por los extremos la población es reducida también. Las infraestructuras sanitarias, pues zonas de salud con 106 zonas de salud, que más o menos pues tienen centros de salud de atención primaria, consultorios locales hay 417, los PAC 128 y las unidades de apoyo, pues en fin, que hay unas infraestructuras sanitarias que, al menos en atención primaria, urgencia
y demás servicios básicos, pues yo creo que son suficientes, y el acceso a los hospitales, pues prácticamente para el 90% de la población está a menos de 15 minutos. Por lo tanto, yo creo que aquí son razonables. Aquí tenemos en el segundo cuadrito el tiempo de desplazamiento hasta el hospital más próximo. Por encima de los 30 minutos tan solo tenemos un 10%, poquito más de un 10% de población que tiene más de 30 minutos de desplazamiento. Y finalmente las infraestructuras educativas, pues en infantil y primaria no hay muchos problemas. Tenemos los centros rurales con 40 centros y únicamente sin centros de enseñanza. Hay 108 municipios, básicamente en el norte de la provincia de Cáceres, donde los municipios son muy pequeños y con poblaciones por debajo de los 500, de los 200, de los 100 habitantes incluso, ¿no? Y esto pues parece razonable, ¿no? Y en cuanto a los institutos de enseñanza secundaria, pues hay 136, también parecen suficientes, y no tanto la formación profesional, que quizá habría que incorporarla. En definitiva, y en relación con las infraestructuras, parece que habría que insistir para conseguir unas infraestructuras que metieran a Extremadura dentro de las redes internacionales, tanto de mercancías como de pasajeros. Esto es una política a nivel nacional, incluso a nivel europeo, y aquí es más difícil actuar, pero se puede intentar. Yo creo que se está intentando, con más o menos fortuna, pero esto ya no depende estrictamente de nosotros. Habría que ver las concesiones y la organización del transporte en este momento por carretera, concesiones que son deficitarias. No tenemos centros logísticos para la regulación de todos estos intercambios. Bueno, básicamente esto. A nivel interno estamos, yo creo que bien, con buena accesibilidad hasta las principales infraestructuras sanitarias, educativas y laborales, pero a nivel exterior seguimos en zona fronteriza, en un fondo de saco y con malas perspectivas, porque las políticas tanto europeas como de los dos países pues parece que no están por la labor de fomentar las infraestructuras internacionales por aquí, ¿no? Por mi parte nada más, agradecerle la deferencia una vez más. Muchas gracias, señor Gurría. A continuación es el turno de intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, tiene la palabra don Pedro Escobar. Buenos días, José Luis. Bienvenido a esta casa. Bueno, yo lamento que la estructura que tenemos de comparecencias y esta especie de protocolo que tenemos, aunque a pesar de la generosidad de la mesa, pues que de alguna manera limita los tiempos y a lo mejor impide profundizar en algunas cosas que me parecen importantísimas, ¿no? Yo tenía la impresión de estar asistiendo a una clase de geografía humana, que por cierto era una cosa que me encantaba, y recuerdo a un profesor que decía si la geografía no es humana es poco más que geología. Sí. Entonces, y claro, cuando esto se habita, cuando se interpreta, cuando se ponen datos, pues entonces ya todo esto cobra vida, ¿no? Verá, es que los que estamos en esta comisión tenemos que extraer datos suficientes de las muchas comparecencias que ha habido, y desde luego la tuya es muy interesante, porque al final tenemos que cuantificar. Y el Gobierno extremeño tendrá que negociar, o tendrá que discutir, o tendrá que acordar con el Gobierno de la Nación, pues a cuánto asciende esa deuda histórica, ¿no? Y claro, yo creo que en el tema de las infraestructuras es un tema en el que tenemos que opinar, y está claro que, vamos, lo del ferrocarril lo has despachado como con los toreros, bueno, con un trasteo, y dicen, prácticamente no tenemos ferrocarril, prácticamente no hay, comparado con lo que hay en otras comunidades, ¿no? Yo tengo dificultades en este momento para leer todos los datos y para interpretar todas las variables que tú nos has dado, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, permíteme que te tutee, ¿no? Espero que no se tome como una descortesía, ¿no? No. Que históricamente, efectivamente, Extremadura ha estado en esa especie de rincón, con ese culo de saco entre la frontera y Sierra Morena, que a partir de que los restauradores en Portugal
recuperaron la independencia de su territorio, desde entonces ha sido países de costas voltadas. Entonces se ha quedado ahí el rincón. Toda la revolución industrial pasó de largo por nosotros. En Extremadura hubo esa especie de esa Extremadura primitiva que se ha instalado por siglos, vinculada al sector agrario, incluso un sector agrario muy poco evolucionado, un poco desarrollado. Y ahí estamos, claro. La evolución demográfica que ha tenido Extremadura pues es triste. Y ahora nosotros, en la situación en la que estamos, nosotros somos los responsables de intentar cambiar esos ritmos y esas inercias históricas. Y yo me pregunto si es posible el desarrollo sin planificación. Me lo pregunto, ¿no? Yo sé que el mercado tiene sus leyes. Por ejemplo, algunas regiones como Cataluña o el País Vasco están en un sitio guay del Paraguay, cerca de Europa, cerca del mar, cerca de una cordillera que les da... Claro, y Extremadura está aquí en la zona más seca, más arrinconada, más alejada, y claro, pues los extremeños no son tontos. Cuando ha llegado la situación de buscarse la vida, pues hemos emigrado casi de forma natural y por supervivencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede cambiar esas inercias históricas sin planificación o con una planificación, digamos, un poco tibia? Yo creo que no es posible. La ordenación del territorio en Extremadura requiere acciones enérgicas de largo plazo, de largo recorrido, que por desgracia ahora en el juego político en el que estamos es muy difícil tomar decisiones que en el ámbito de una legislatura den resultados. Es casi imposible. Y yo no sé si hay los ambientes políticos necesarios para mirar lejos y hacer las planificaciones necesarias para que quien esté, funcione, herede la parte buena de lo que del de anterior. Yo creo que, aunque quizás viene un poco así cogido a contrapelo, hoy se abre al público una instalación de unos restos romanos que estaban en Medellín, que empezaron en 2007, y yo creo que todo el mundo tiene que felicitarse, los que estaban y los que están, de que ha habido continuidad en ese trabajo. Entonces, al final se ofrece a la ciudadanía y se ofrece a todos como un recurso. Entonces, en otras cosas, también tenía que haber, yo creo que esa dinámica mirando al futuro. Desde luego, en cuestión de carretera, sales de esta especie de parrilla que forman el eje paralelo del norte, el que algún día habrá desde Azuaga, Zafra, Jerez hacia Portugal, que sería paralelo al que hay en el norte, el eje central y el diagonal de Badajoz Trujillo. En cuestión de infraestructura, pero claro, fuera de todo eso queda bastante población todavía. Me ha encantado lo de la ISO accesibilidad. El mapa de la ISO accesibilidad ha sido para mí un descubrimiento. Y eso demuestra que a lo mejor el hecho de que el 90% de la población esté a menos de 15 minutos de un centro, menos de 20 minutos, pues quizás rompe un poco el tópico que hemos tenido de que Extremadura está, pues eso, peor de lo que a veces creemos y de lo que nos gusta a veces mirarnos, que somos muy autocríticos, nos damos mucho con el látigo, ¿no? Pero aún así, con la evolución demográfica que hay del envejecimiento, que yo, si no te importa, pues me lo quedo y lo usaremos en más de una. Pues claro, queda una especie de dinámica que el resultado es que no hay muchas posibilidades, muchas alternativas para que Extremadura cambie eso que decimos a veces, el modelo productivo. Y tengo que reconocer que me ha transmitido cierto pesimismo cuando se hace esta especie de dibujo, esta especie de escenario múltiplo que nos has dado, ¿no? Me gustaría que en tu segunda intervención nos ayudaras a cuantificar, aunque sea en términos porcentajes, si es posible hacer algún tipo de comparativa con el resto de las comunidades, porque tenemos que pelearnos con el Gobierno de Madrid. Mira, para tener unos ferrocarriles que ayuden a mejorar esa accesibilidad y a hacer más estrecha esas isobaras de la accesibilidad, pues resulta que el ferrocarril extremeño ha optado por una línea de pasajeros que va en diagonal, una inexistente línea de mercancías que ojalá el eje 16 de Cesinos hubiera enlazado hasta Valencia, atravesando todo lo que es la zona de Las Vegas, Don Benito, Villanueva, Castuera, para allá. Y sin embargo la cosa no va por ahí. El tema de Portugal. Es verdad que nosotros no tenemos que esperar a que Portugal estaría más condicionada por España que nosotros por ello si el AVE llega hasta Badajoz o si la alta velocidad, las infraestructuras, digamos, modernas, ¿no? Portugal ha optado por el eje intermedio y sale prácticamente por Salamanca, que le queda muy cerca la entrada por el País Vasco, y Extremadura y el Alentejo vuelven a quedar pues ahí, ¿no? Yo la única concreción que te pediría, yo sé que es imposible, que es la batalla que tenemos con todos los que han comparecido aquí, el tema de la cuantificación. No es que pidamos lo imposible, pero quizá que nos ayudara para que nosotros tengamos datos y argumentos cuando haya que negociar con el Gobierno central, ¿no? Pues claro, lo del eje 16 ha supuesto un varapalo.
Ha hecho una pequeña alusión a lo de la plataforma logística, no hay ese entramado que organice todo eso, que lo estructure, ¿no? Aunque supuestamente en el triángulo Lisboa-Madrid-Sevilla estamos en el epicentro. Pues no sé si le sacamos bastante partido a eso, ¿no? O si es posible. O sea que tampoco... Yo te agradezco la lección que nos has dado y te pediría algún dato, pues si es posible, comparativo con otras comunidades, que nos dé argumentos a nosotros para reclamar mayores inversiones para Extremadura y que, bueno, una generación es muy poco en la historia de un pueblo, pero hay que ir poniendo los ladrillos para que cambie. Porque si no, las previsiones demográficas de Extremadura es que seguiremos perdiendo población y se concentrará en esas 6 o 7 zonas, que son las únicas que crecen un poquito, Don Benito, Villanueva, Badajoz, y el resto parece que estamos condenados. No sé si dentro de poco nos veremos en Extremadura, como esas zonas que hay de Aragón o de Castilla, en las que hay pueblos de 30 vecinos que van abandonando. Yo espero que no, porque yo creo que todavía hay un margen de desarrollo en el sector agrícola con los regadíos nuevos y esas cosas que a lo mejor ayudan a mantener. Y en la medida en que la accesibilidad permite la llegada a esos núcleos que tú has pintado de rojo, a lo mejor es más económico vivir en Alconchel, por ejemplo, que en Badajoz, ¿no? O en Orellana, que en Don Benito, porque el precio de la vivienda, una serie de cosas, ¿no? A lo mejor eso, la mayor movilidad y la mayor accesibilidad permite que eso ayude a retener población en las zonas rurales, ¿no? Y nada más, muchas gracias, José Luis, y a ver si nos puede dar algún dato más, nos puede suministrar alguna herramienta. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, tiene la palabra su portavoz, doña Ascensión Murillo. Gracias, señora presidenta. Don José Luis, a esta portavoz le ha sabido a poco, porque sinceramente nos ha dado muchas claves y habiendo oído otras muchas intervenciones, empezamos a sacar algunas conclusiones que son muy interesantes, yo creo, para esta comisión. Cada vez que hemos analizado los déficits que tenía nuestra comunidad autónoma, utilizando la variable población o la variable superficie, siempre llegábamos a la conclusión de que el número de infraestructuras por habitante en Extremadura era bastante bueno, dado que somos muy pocos, escasamente 1.090.000 habitantes. Sin embargo, utilizando la variable superficie siempre estamos al final, siempre estamos en la cola, en la última parte de la tabla, en todas las comparativas y respecto a la media nacional. Sin embargo, hoy se introduce un elemento del que hemos hablado en esta comisión, pero hoy con datos concretos, que es el factor accesibilidad. Lo que me lleva a concluir, dado que se nos ha puesto como ejemplo además la educación y la sanidad, a que cuando ha dependido de Extremadura, cuando Extremadura ha, como decía el compañero Pedro Escobar, ha planificado su desarrollo, sí lo ha hecho bien, porque efectivamente hemos sido capaces de, en esa superficie enorme de más de 40.000 kilómetros cuadrados que tiene la región, a llegar la población a los servicios en menos de 20 minutos. Por tanto, se ha trabajado bien en ámbitos en donde hemos tenido ya competencia, en el ámbito de la educación y el ámbito de la sanidad. Toda la documentación que ha manejado este grupo parlamentario nos ha indicado que efectivamente en infraestructuras educativas, en infraestructuras sanitarias estamos muy bien, sobre todo si la variable que observamos es la de la población. Sin embargo, hay otras infraestructuras de las que le hablaba al principio, las denominadas como productivas, en las que estamos a la cola en la última parte de la tabla, fundamentalmente en ferrocarriles que efectivamente no existen. Estamos en el último lugar, en este caso, tanto utilizando la variable población como utilizando la variable de superficie. Nos interesa mucho, dado que hemos tenido hoy también, pero tenemos otra valoración de educación y sanidad, incidir en estas tipos de infraestructura, porque los datos de los que dispone esta portavoz es que Extremadura sí tiene una buena posición en carreteras, por tanto, a lo mejor no había que insistir tanto en la cuestión de carreteras, sí en algunos puntos que se han subrayado en esta comparecencia. Estamos bien en educación, sanidad, en infraestructuras hidráulicas. Sin embargo, estamos muy mal en infraestructuras logísticas y de distribución, la 13ª posición del país, en infraestructuras ambientales en el número 14, en aeropuertos en el número 16 y, efectivamente, en ferrocarriles estamos los últimos en el 17, junto con las islas, por razones obvias, las Baleares y las Canarias.
si no se nos coloca en los circuitos nacionales e internacionales de transportes de mercancías, de transportes de viajeros, difícilmente vamos a lograr un desarrollo socioeconómico tal como usted mismo ha apuntado. Y esta es una cuestión importante. Si tenemos que insistir, porque al principio sí he subrayado también que usted decía que a lo mejor estamos poniendo demasiado énfasis en las infraestructuras. Me parece que en estas sí tenemos que poner énfasis, en todo lo que tiene que ver con los ferrocarriles, con el transporte, con la logística, con la distribución, sí, porque efectivamente estamos en fondo de saco y estamos absolutamente fuera de todos los circuitos. Como usted bien sabe, el Estatuto de Autonomía de Extremadura plantea en la disposición primera y segunda, respectivamente, en la primera, la deuda histórica, que es eso tan difícil que ahora nos toca cuantificar o al menos aportar datos para que el Gobierno pueda negociar una cantidad que sea razonable para nuestra comunidad autónoma, pero en la disposición adicional segunda se plantea que durante al menos 7 años, que sería después evaluable, Extremadura pudiera recibir un 1% de su Producto Interior Bruto precisamente para inversiones extraordinarias. No sé si, teniendo en cuenta que nuestro PIB ha bajado ahora un poco, estamos hablando de unos 16.000 millones de euros, con lo cual estaríamos hablando de 160 y tantos millones de euros anuales, si podría ser suficiente, habida cuenta, por ejemplo, de que cuando se aprueba la plataforma logística, creo recordar que estábamos hablando de un montante de 90 millones de euros, creo que era aquella cantidad, si pudieran llegar aquí durante 7 años 160 y tantos millones, posiblemente con eso pudiéramos compensar ese déficit que tenemos, al menos en plataformas logísticas, que en este momento es tan importante. No me atrevería yo a cuantificar ferrocarril, porque el único dato del que dispongo es el estudio que hicieron sus propios compañeros de la universidad y nos hablaban de más de 6.000 millones de euros en déficit en infraestructura ferroviaria. Le pediría, igual que ha hecho el compañero de esta comisión, Pedro Escobar, que pudiera, si tiene el dato, sé que es muy difícil, si puede hacernos alguna comparativa o si pudiera hacer el esfuerzo de aproximar alguna cantidad. Yo sé que es muy complicado, va a ser muy complicado. Lo es para todos los comparecientes. Creo que tan solo el compareciente que nos habló de sanidad se atrevió a dar una cifra y va a ser muy complicado para esta comisión, pero efectivamente con todos los datos, con todos los estudios, con todas las variables que se han puesto encima de la mesa, sí tendrá la Junta de Extremadura elementos, creo que suficientes para poder negociar con el Gobierno de España, que son los que tienen que justificar. Desde luego, no nos vamos a conformar, y eso lo hemos dicho ya en esta comisión, no nos vamos a conformar con que se haga una regla de 3 con lo que ha recibido Andalucía, porque creemos que ha sido absolutamente insuficiente, y desde luego tampoco nos conformaríamos con que se nos pagara en especie, como ha pasado con Andalucía, cuya mayor parte ha sido pagada con edificios. Si estamos en una situación en la que estamos tratando de enajenar patrimonio público, desde luego no queremos para nada edificios que después tuviéramos que mantener. Me gustaría un poco que completase estas opiniones en su segunda intervención y, como le decía al principio, muchas gracias, porque creo que ha sido una buena intervención de la que vamos a extraer datos sin duda muy interesantes como estudio que ayude al Gobierno de la Junta de Extremadura y, por supuesto, a este grupo parlamentario. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para finalizar el turno de intervención de los grupos parlamentarios, en nombre del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra su portavoz, doña Beatriz Villalba. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, don José Luis. Ha sido una intervención muy interesante, muy amplia, ha abarcado muchas materias y la verdad que enriquecedora en todos sus aspectos. Usted ha hablado que somos carentes o tenemos carencia en industrialización. Una industrialización, una región que más del 70% de su territorio está protegido, que está protegido por un acuerdo que se llegó en el 80 y tantos y el cual no permite la legislación europea que creemos industria en esas zonas. Entonces, le pregunto cómo podemos hacerlo, qué medios tenemos para poder conseguir una industria teniendo más del 70% de nuestro territorio protegido. Luego,
ha hablado también de la renta per cápita, que para alcanzar la media es necesario que se suba 4 veces el salario para llegar a la media nacional. A mí siempre me han dicho que aquí es más barato vivir que en Madrid, y yo lo he comprobado en mis propias carnes. Entonces, ¿eso cómo lo compensamos también? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo valoramos? Luego ha hecho una breve referencia sobre infraestructuras. Me ha dado pena que no se meta en el tema ferroviario. Es una gran carencia en esta región. También es una gran carencia que no tengamos el eje 16, que nos lo hayan quitado, que nos lo hayan robado, propiamente dicho, aunque suene fuerte, que nos hayan quitado también el puerto seco y la plataforma logística por unos acuerdos y un agachamiento de cabeza de determinadas personas. Entonces, este dinero que estaba presupuestado, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, que nos lo han quitado y tenemos un lucro cesante, que no estamos perdiendo una serie de oportunidades por no tener estos medios, ¿a quién se lo reclamamos? Me gustaría que usted nos lo dijera, ¿a quién agachó la cabeza o a quién decidió quitárnoslo? No sé. También ha venido mucho dinero de Europa para el tema de carreteras, para conectar Badajoz con Granada, Badajoz con Valencia, por la zona del norte, que todavía no se ha terminado de desarrollar esas infraestructuras. Sí tenemos los estudios, pero no se ha terminado de desarrollar. Entonces también me gustaría saber a quién le podemos reclamar todo eso que se nos prometió, se presupuestó, pero aquí no se invirtió. Entonces, los extremeños estamos perdiendo con cada acto, con cada sumisión de determinada gente, y eso no está bien para la ciudadanía y para que crezcamos, porque es cierto que la población extremeña en sí es bastante envejecida, porque muchos de los que emigraron vienen aquí a disfrutar de su jubilación. Entonces, ¿cómo podemos para solventar y que crezca un poquito más, para que la edad activa desde pequeños hasta los 65 años crezca, para que así nuestra renta per cápita, nuestro Producto Interior Bruto, suba un poco? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para cerrar los turnos de intervención durante esta comparecencia, tiene nuevamente la palabra don José Luis Gurría Gascón por tiempo máximo de 10 minutos. Muy bien, muchas gracias, presidenta. La verdad es que hemos pasado, contestando un poco de manera genérica, hemos pasado de ser el centro del suroeste peninsular, porque no estamos solo en el triángulo, estamos en el cuadrilátero, ¿no?, entre Madrid, Lisboa, Salamanca y Sevilla, en un entorno de 9 millones de personas, nada menos, ¿no? Teníamos aparentemente una situación estratégica fenomenal y la seguimos teniendo, porque no nos han movido de ahí, por lo menos. Si no, a lo mejor nos habrían metido en Portugal ya. Pero bueno, hablando en serio, que estamos ahí en un entorno de 9 millones de personas, entre 4 ciudades muy importantes, entre ellas las 2 capitales de los 2 países. Y claro, pues es razonable que Portugal va buscando su política territorial en función del eje de desarrollo mayor que tiene, que es Porto-Lisboa o Lisboa-Porto, y quiere salir por el camino más corto hacia Europa, que es distinto al de salida de Madrid, ¿no? Pero Andalucía sale por otro camino, que no pasa por Extremadura, ¿no? Castilla-La Mancha, pues 3/4 de lo mismo, es decir, estamos aquí aislados del todo, ¿no? No tenemos una política territorial clara y decidida por parte por lo menos de los gobiernos nuestros, no digo del actual o del pasado, ¿no?, de los respectivos gobiernos nuestros, porque nunca ha habido un gobierno, yo creo, que decididamente haya apostado por el desarrollo de Extremadura. Somos pocos habitantes, estamos por aquí perdidos
Y lo mismo pasa con el Alentejo en Lisboa, es decir, no encaja dentro de las políticas territoriales, nunca ha encajado dentro de las políticas territoriales de los distintos gobiernos, pues ni Extremadura ni el Alentejo, porque no interesan, ¿no? Por las 630 entre Sevilla en el sur y Gijón en el norte, pues hay un cierto tráfico de mercancías, pero es relativamente reducido en comparación con las principales vías de comunicación en la nación, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema que habrá que reclamarlo a nivel de gobiernos nacionales, porque en política territorial la Unión Europea, salvo poner el dinero y forzar a que las cosas vayan por aquí o por allá, tampoco obliga, porque no hay una política vinculante de ordenación del territorio. Pero sí a través de los fondos, y sobre todo fondos estructurales, pues sí puede conseguir orientar o reorientar. Para Extremadura era fundamental, además de la salida a Madrid, lógicamente, con el tren de alta velocidad, pero si se utiliza finalmente para mercancías también o no, ya veremos. Pero era fundamental la conexión a través de las Vegas del Guadiana, como decía Pedro, y conectar con el eje de Andalucía-Madrid, ¿no? Era fundamental. Si se podía llegar a Valencia, pues también, ¿no? El puerto de Sines, pues parece que se queda más lejos. También era un puerto de salida para Extremadura. A falta de ese, Huelva lo tenemos ahí. Es cierto que estaba en los planes estratégicos de desarrollo de infraestructura, lo mismo que Badajoz, Córdoba y Granada, que podían ser vías de salida importantes, ¿no? Sobre todo de conexión a los circuitos nacionales e internacionales de mercancías. Esto es fundamental. Para las inversiones van buscando las infraestructuras viarias, los nudos de comunicación, las infraestructuras logísticas y, desgraciadamente, pues tanto la línea fronteriza tradicionalmente como ahora la falta de comunicación con estas grandes redes nacionales e internacionales, pues nos está dificultando el desarrollo interno y las inversiones externas también, no solo las públicas, sino también y sobre todo las privadas. En este sentido, pues habrá que seguir reclamando pues a Madrid, a Bruselas, y no se me ocurre otra cosa. Tenemos el aeropuerto por ahí también, pues bueno, pues funciona con iniciativa privada, con apoyo público, pero no es rentable, pues evidentemente no es rentable, como posiblemente por el volumen de población tampoco son rentables otras infraestructuras, ¿no? Y entonces pues se mira, y todos los gobiernos miran, tanto el de Portugal como el de España, el que corresponda, pues miran hacia aquellas áreas que están más densamente pobladas, como pueda ser pues aquellas que ya están más desarrolladas tradicionalmente, como Levante o País Vasco o Cataluña y sobre todo Madrid, ¿no? Y ahí pues habrá que seguir reclamando, pero poco más supongo que se puede hacer en otras instancias, ¿no? A ver ahora con los fondos estructurales que vengan hasta 2020 qué se puede hacer, y si se consigue algo de la deuda histórica. Yo la verdad es que no he pensado nunca en cantidad de ningún tipo. Habría que establecer prioridades, porque sin hacer una comparativa con Andalucía puede ser una referencia, pero con esa referencia no terminamos ni el AVE, ¿no? Entonces, pues sí, habría que establecer unas prioridades básicas y fundamentales y cuantificarlas. A más no vamos a llegar tampoco. Y a tenor de lo que ha obtenido Andalucía, y como referencia, no como comparativa, pues ver qué infraestructura nos interesa fundamentalmente, para que con fondos estructurales y fondos que puedan venir de deuda histórica, pues conjuntamente se pudiera hacer algo, ¿no? Algo para comunicarnos con esos circuitos nacionales e internacionales. En otras cuestiones, pues bien, la industria en Extremadura tiene dos ejes básicos que están vinculados también con lo mismo, con el sector agrario. Una es la agroindustria vinculada al sector agrario, y otra es con las químicas también. Y el otro eje es metalurgia y construcción. No hay apenas nada más, básicamente es agroindustria y construcción. Esos dos.
Yo no creo que haya ningún problema porque haya el 70% protegido o no, porque aún queda el otro 30% y si lo llenáramos de industria seríamos el primer productor de España en producción industrial. Pero que dentro de esas áreas protegidas también se pueden construir industrias no contaminantes y las agroindustrias pues normalmente no es que sean de las más contaminantes precisamente, ¿no? O sea que bueno, no creo que eso sea un problema fundamental, ¿no? Ni siquiera para el desarrollo, habría que utilizarlo más para fomentar el turismo natural, ¿no? Que no lo estamos utilizando convenientemente, sin que el turismo rural sea tampoco una panacea, que nos vaya a sacar de todo, pero son rentas complementarias que hay que aprovechar, ¿no? Y no sé qué más había por ahí, el tema del desarrollo socioeconómico en su conjunto, ¿no?, que planteaba Pedro. Pues indudablemente esto tendría que pasar por un pacto político, ¿no?, y no a corto plazo de una legislatura, porque eso no nos lleva a nada. Tenemos problemas estructurales y como problemas estructurales afectan a la estructura y las estructuras no cambian de un día para otro. ¿Cómo cambiamos el envejecimiento? No lo podemos cambiar. Es peor, viene a más todavía, hacia los años 2030, 2040, que es cuando se considera que vamos a tener el máximo, ¿no? Entonces, esto no lo podemos corregir. El paro, pues en estas circunstancias difícilmente podemos ir corrigiéndolo y de un día para otro tampoco se va a poder corregir. Eso está claro, son problemas estructurales y lo que afecta a la estructura de un edificio difícilmente se puede tocar sin tirar el edificio. Y cualquier problema estructural supone programas a largo plazo, inevitablemente, ¿no? Y entonces, lo mismo que el pacto por la educación, pues habría que ir a un pacto por el desarrollo socioeconómico a medio y largo plazo, indudablemente, ¿no? Indudablemente, sin ninguna duda. El corto espacio de una legislatura no nos lleva absolutamente a nada. Y sobre todo si van cambiando los gobiernos, pues que tienen distintos puntos de vista, indudablemente, incluso dentro de un mismo partido, si cambian los gobiernos, cambian las personas, pues tienen otros puntos de vista y otros enfoques y otra forma. Y bueno, pues por lo menos sí se puede aprovechar lo que traemos de atrás, bueno, e intentar mejorar lo que está haciendo, ¿no? Y ya digo, en cuanto a recursos económicos, yo es que no he llegado a planteármelo nunca. Son tantas las necesidades que si hiciéramos un cálculo sería pues prácticamente imposible, ¿no? Lo que está claro es que todas las inversiones se han concentrado en aquellas áreas del eje del Ebro, tradicionalmente desde el siglo XIX ya, pero especialmente a partir del Plan de Estabilización del 59, y ahí es donde viene el atraso fundamental de Extremadura y las dificultades y los hándicaps de estos dos factores, del paro y el envejecimiento, que están hipotecando cualquier intento de desarrollo o de incremento de las rentas per cápita. Pues es muy difícil. Podemos ir consiguiendo un cierto desarrollo socioeconómico, podemos ir consiguiendo reducir el paro, el envejecimiento difícilmente, pero aún así con estos dos factores es muy difícil, y no sé si tendrían que ganar 4 veces más o a lo mejor más los que están trabajando realmente para llegar hasta las medias española. No cabe duda que el nivel de vida es mucho más bajo aquí que en Madrid, ¿no? Esto no se cuantifica, cuantificamos el PIB, cuantificamos la renta per cápita y esto es lo que nos sirve de referencia. Con otras comunidades se podría comparar. No tenemos la misma densidad viaria que Cataluña, ni mucho menos, en torno a una proporción de 3 a 1 a favor de Cataluña, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen muchos más gastos en infraestructura, evidentemente, porque tienen más infraestructura, y nosotros seguimos teniendo las mismas infraestructuras viarias, muy mejoradas, pero seguimos teniendo las mismas infraestructuras, mientras que ellos construyen nuevas infraestructuras, ¿no? Así es que, bueno, yo creo que habría que plantearse, a tenor de la crisis en la que estamos también y que los recursos son muy limitados, habría que plantearse alguna estrategia para impulsar fundamentalmente la conexión con los circuitos nacionales e internacionales. El eje 16 habría que seguir peleando por él, para ver si nos conectamos con la vía Andalucía-Madrid, Europa. El tren de alta velocidad yo creo que es fundamental. Habría que intentar impulsar un poco el aeropuerto, alguna infraestructura logística
por ahí yo creo que... y esto es lo que puede atraer a la iniciativa privada. Pero mientras seamos un fondo de saco desconectado de todo el mundo, pues difícilmente la iniciativa privada va a poder invertir aquí, ¿no? Yo a lo mejor no invertiría si pudiera, ¿no? Porque dice, bueno, a ver, ¿qué inversión, qué salidas tengo? Si manejo volúmenes importantes de mercancías, si lo tengo que hacer por camión, vía Madrid o vía Lisboa, eso es un coste altísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, por mi parte nada más. Si tienen alguna otra cuestión o si no he contestado alguna otra cosa que se me haya pasado, pues sí. Muchas gracias, señor Gurría Gastón. Agradecerle nuevamente su presencia en esta comisión de salud no permanente de estudio sobre la deuda histórica y agradecerle también esa extensa exposición que nos ha hecho tan detallada. Señorías, una vez sustanciado el orden del día, se levanta la sesión. Muy bien, muchas gracias.